Antes de abordar el tema y pasar a las presentaciones sobre este tema, pues lo primero sería hacer unas reflexiones en el sistema de pensiones. La primera reflexión es que más allá de las fórmulas matemáticas, más allá de todas las discusiones de si las pensiones se pueden pagar o no se pueden pagar, pensemos en dos narrativas sobre el sistema pensional. Cuando uno habla y le dice a la gente que va a haber reforma pensional, lo primero que dice la gente es que ojalá haya reforma pensional, pero la gente está repitiendo sin saber las implicaciones de lo que significa una reforma pensional. Todo el mundo se hace la ilusión, pues como ser humano, que va a haber una reforma pensional que le va a aumentar y le va a subir la pensión y le va a disminuir el tiempo de cotización. Es decir, que le va a aumentar beneficios y le va a disminuir requisitos, cuando es todo lo contrario. Entonces, el primer imaginario es cuando creemos que las pensiones son una red de apoyo destinada a proteger a nuestros adultos mayores. O sea, no estamos pensando ni en Pedrito ni en Jorgito, sino en que no hayan ancianos indigentes en los semáforos. La idea de la pensión es evitar que la gente caiga en la pobreza al no poder trabajar por la edad. Entonces, lo que deberíamos realmente evitar es que hayan ancianos miserables, que hayan ancianos indigentes. Cuando uno está metido en esta discusión general sobre las pensiones, tiene que ubicarse y ver en qué orilla está para saber cómo es que se está pensando. ¿Se está pensando como sociedad, como Estado o se está pensando como individuo? La segunda narrativa es cuando pensamos que la pensión es ese merecido descanso después de arduos años de trabajo. En este caso, ¿cuál es el objetivo? Pues mantener el mismo nivel de vida que se tenía cuando era trabajador activo. Esto es natural en todos los seres humanos. Nadie quiere tener un ingreso inferior de un día para otro, a pesar de que los ingresos y la vida laboral en Colombia es una curva que puede empezar desde los 23 años hasta los 60 años y después ir disminuyendo. Después la gente empieza más adelante con base al actual mercado laboral a disminuir sus ingresos y aquí es donde se llega eh, a sufrir esas consecuencias de que la persona cuando le reconocen la pensión, entonces va a decir que eso no le alcanza para nada. Si la persona es empleado privado y pierde su puesto y está a mitad de camino cuando va a ingresar nuevamente a la fuerza laboral, lo que le van a ofrecer, pues lo más probable es que sea inferior a lo que tenía cuando dejó de trabajar, pero psicológicamente todo el mundo quiere trabajar. Y entonces esto se vuelve muy difícil porque la gente, pues como lo dije, empieza a decir que la pensión no le alcanza para nada. Lo que pasa y el problema radica es que cuando se empezaron a diseñar los sistemas de pensiones en Colombia, se pensaba que la persona cuando llegaba a los 60 años de edad, pues ya tenía algunas decisiones básicas de su vida solucionadas, como por ejemplo que a esa edad teóricamente ya no tienen niños pequeños. Se supone que ya tienen vivienda propia y por lo tanto no estarían pagando hipoteca. Se supone que ya tienen sus gastos de educación, ya no tienen gastos de educación personales ni de hijos. Entonces, todo esto hizo que cuando se diseñaran los sistemas pensionales, se afirmara que las personas al llegar a los 60 años de edad podían subsistir con el 60% o el 65% del salario que devengaba cuando era un trabajador activo. Ahora, eso es cierto, que uno pues vive y baja el consumo y vive con muchas menos cosas porque tiene menos ilusiones materiales en qué gastar, pero actualmente vemos que la realidad es otra. Si uno quiere hacer entonces una discusión seria sobre el tema pensional, tiene que ubicarse primero en cualquiera de esos escenarios. O estoy pensando como sociedad, pensando como Estado, que no puedo tener ancianos indigentes y que no puedo tener personas de la tercera edad por debajo de la línea de pobreza, o estoy pensando como individuo que tengo un nivel de consumo y quiero mantener ese nivel de consumo después de haber obtenido la pensión. Entonces, si estoy pensando como sociedad y mi idea es no tener ancianos indigentes y personas mayores de 65 años por debajo de la línea de pobreza, tengo que preguntarme cómo voy a financiar eso. O la otra es, si yo quiero tener el mismo nivel de vida, pues debo programarme y hacer algo durante mi vida laboral, porque cuando me pensione, mi nivel de consumo, para que cuando me pensione, mi nivel de consumo no disminuya. Pero estas son cosas que a veces las personas no nos preguntamos. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta allí. También.
Vamos a hablar, esas eran las reflexiones que era necesario abordarlas antes de empezar la charla. Vamos a hablar entonces de las características así de forma somera del Sistema General de Seguridad Social para abordar a detalle el Sistema General de Pensiones en Colombia. Entonces, el Sistema de Seguridad Social en Colombia es un sistema unificador y es unificador no tanto por las contingencias que cubre, que es la invalidez, la vejez y la muerte, sino más bien porque ampara todo partiendo del origen. Es decir, incluye cualquier contingencia y cualquier prestación, ya sea asistencial o económica, tanto de origen común como de origen laboral. Por eso es que decimos que la seguridad social ampara al hombre de la cuna a la tumba. Por eso es tan necesario que el sistema de seguridad social sea de obligatoria afiliación, porque este es como un mínimo que debe garantizar el Estado para quienes vivimos en sociedad. Otro elemento del sistema de seguridad social es que es un sistema mixto, es decir, lo administran públicos y privados, y esta misma regla aplica para el subsistema general de pensiones. El sistema general de pensiones en Colombia está conformado por dos regímenes pensionales que son administrados tanto por entidades públicas como por entidades privadas. Aquí en la diapositiva, permítame que quito la cámara, podemos ver que contamos con dos regímenes pensionales. El régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por los fondos privados. Estos regímenes surgen en Colombia en el marco de la Ley 100 de 1993, es decir, cuando entró en vigencia la Ley 100. La Ley 100 entra en vigencia el 1 de abril del 94. A partir de ese momento, el sistema de pensiones en Colombia cambia totalmente. No quiere decir que antes el sistema era perjudicial para los trabajadores de las personas, no, también beneficiaba a trabajadores, sin embargo, con la ley 100 lo que se hizo fue unificar el criterio de reconocimiento pensional y determinarlo, clasificarlo en dos regímenes pensionales. Entonces, como dije, el primero es administrado por Colpensiones. Colpensiones es una entidad pública, pero el hecho que sea una entidad pública no quiere decir que solamente afilia a trabajadores de carácter público, sino también trabajadores de carácter privado. Colpensiones es una entidad que requiere para el reconocimiento y pago de sus pensiones el cumplimiento de unos requisitos diferentes a los del sistema, a los del régimen de ahorro individual, que es el régimen privado en Colombia. El régimen de ahorro individual está administrado por unas administradoras de fondos de pensiones que nosotros pues en el común denominamos fondos privados. Solamente hay 4 administradoras de fondos de pensiones en Colombia que administran el RAIS, que es Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia. ¿Ok? Entonces, son solamente estas las 4 entidades. Las personas que están aquí conectadas, pues lo más probable es que la mayoría o la totalidad se encuentren afiliadas, ya sea a cualquiera de esos 4 fondos privados o a Colpensiones como tal. Entonces, como decía, el sistema, a pesar de estar administrado por entidades diferentes, tanto del sector público como privado, cada una exige requisitos partiendo también de unas reglas equivalentes, unas reglas similares, como por ejemplo la base de cotización. La base de cotización en Colombia para pensiones actualmente, a partir del 2008, quedó en 16% y ese es el porcentaje que se maneja para cotizar pensión. Eso es igual tanto en fondos privados como en fondos públicos, como en el fondo público. ¿Ok? En los requisitos para acceder a la pensión por parte de Colpensiones es cumplimiento de la edad, mujeres 57 años, hombres 62 años, y también poder obtener durante su vida laboral, acumular por lo menos un mínimo de 1.300 semanas a fecha de hoy. ¿Okay? Mientras que los fondos privados, el RAIS no exige eso. El RAIS no exige, por regla general de entrada, no exige ni semanas de cotización, ni exige edad tampoco. El RAIS lo que exige, es decir, los fondos privados lo que exigen es que la persona en su cuenta de ahorro individual tenga un capital acumulado que le permita financiar una pensión, así sea del 110% del salario mínimo de 1993. Aquí hay una discusión también y es que los fondos privados no están aplicando al momento de liquidar esa pensión la regla del salario mínimo de 1993, sino del salario mínimo actual. Pero ya eso es otra discusión. Sin embargo, la ley es muy clara, el artículo 65 de la ley 100 lo establece allí y eso pues se le ha dado otro tipo de interpretaciones. Ahora,
como decía, en el fondo privado no se exige semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona de 18 años de edad se ganara el baloto hoy y esa persona decidiera pues aportar a su cuenta de ahorro individual o como ahorro voluntario al fondo de privado donde pertenezca esa suma que se ganó, pueden ser 30.000 millones de pesos o pongámosle cualquier suma, esa persona fácilmente puede ir al día siguiente al fondo privado y solicitar su pensión, es decir, que le liquiden su pensión en cualquiera de las modalidades que administran los fondos privados para hacer el reconocimiento y pago de su pensión, que puede ser a través de renta vitalicia, a través de retiro programado o a través de retiro programado con renta vitalicia. Porque lo importante aquí no es que haya cotizado semanas, sino que cuente con un capital suficiente para poder ¿qué? Rentar una pensión que sea como mínimo del 110% del salario mínimo. Entonces, esa es una de las mayores diferencias entre el fondo privado y el Colpensiones, mientras tanto, sí exige unos requisitos. Hay una diferencia abismal entre Colpensiones y los regímenes de ahorro individual, y es que Colpensiones no maneja cuentas de ahorro individual. Colpensiones lo que maneja es un fondo común. En ese fondo común van los aportes que hacen las personas que actualmente cotizan al Sistema General de Pensiones. Entonces, de esos aportes que realizan las personas, hoy día sirven para pagar las pensiones de las personas que están recibiendo esa prestación económica. En Colpensiones exigimos entonces la edad, mujeres 57 años, hombres 62 y como mínimo 1.300 semanas. Entonces la gente se preguntará, bueno, y si la persona tiene más de 1.300 semanas, ¿qué pasa con eso? Ya eso lo vamos a abordar con detenimiento, pero le puedo adelantar que esas semanas no se pierden. Esas semanas sirven para calcular el monto de su mesada pensional y que la tasa de reemplazo pues quede un poquito más alta. Ninguna persona en Colombia se pensiona con el 100% del salario que devenga. Ninguna. Podría haber una excepción y son aquellas que cotizan con el salario mínimo, que esas personas lo más probable es que siempre se vayan a pensionar con el salario mínimo. Pero personas que devenguen salarios mucho más altos, esas personas jamás se van a pensionar con el 100% de su salario. Entonces, eso también lo vamos aquí a abordar. Mientras tanto, pues avancemos con esto. Permítame. Listo. Las personas en estos momentos pueden estar en Colpensiones o pueden estar en cualquiera de los 4 fondos privados que mencionamos, Porvenir, Colfondos, Protección o Scandia. Scandia era antiguamente Old Mutual, ahorita mismo se denomina así. Y las personas pueden trasladarse de esos fondos privados a Colpensiones y de Colpensiones a los fondos privados. Normalmente, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, el requisito era que a partir de la afiliación inicial, las personas podían trasladarse de regímenes, es decir, del público a privado o de privado a público, cuando tuviera como mínimo 3 años de permanencia dentro del régimen, dentro del fondo que se encuentra pues administrando dicho régimen. Pero con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, que fue el 29 de enero de 2003, dicha regla se modificó y ya no es de 3 años, sino de 5 años. Ahí hubo varias modificaciones y primera es que aumentó los 3 años a 5 años. Para que una persona pueda trasladarse del régimen debe tener como mínimo de permanencia en ese régimen 5 años, descontado desde la afiliación inicial. Una cosa es trasladarse de régimen y otra cosa es trasladarse de fondo. Trasladarse de fondo es totalmente diferente. El decreto 692 de 1994 establece que para trasladarse de fondo, es decir, de Porvenir a Colfondos, mire que se traslada de fondo pero no de régimen, el tiempo de permanencia es mínimo 6 meses. Actualmente, pues no sé si estén aplicando dicha regla, pero ese decreto se mantiene aún vigente y ese reglamentó también la Ley 100 de 1993. Entonces, las personas, como decíamos, con la entrada en vigencia de la Ley 197, pueden trasladarse de régimen cada 5 años y se pueden devolver nuevamente. Es decir, la persona estuvo en Porvenir, cumplió los 5 años allí, desde su afiliación inicial, se pasa a Colpensiones
y si más adelante, producto de su fuero interno, quiere también devolverse otra vez a otro fondo o pasarse al mismo porvenir, pues entonces debe esperar 5 años en Colpensiones, ¿vale? Otra de las reglas que trajo de modificación, que trajo la ley 797, es que dijo que no se podían trasladar de régimen a aquellas personas que le faltaran 10 años o menos para poder adquirir los requisitos para adquirir el estatus de pensionado. Es decir, aquellas personas que estén dentro de los 52 años hombres y dentro de los 47 años mujer, no se pueden trasladar. Ese es un mandato legal, eso está actualmente vigente, así lo mantiene la ley 100 de 1993. Sin embargo, eso de dura lex et lex, eso fue un aforismo latino que surgió en la escuela exegética, y pues la escuela exegética no fue nada menos que un invento de Napoleón para que no se metieran con el código. Claro, si tú quieres que tu ley sea fuerte, no dejes que la interpreten, el rigor de su expresión. Por eso dura lex et lex. Pero hoy día tenemos que ir un poquito más allá y analizar las cosas con mucho más rigor. Ahorita mismo hay un camino abierto por vía jurisprudencial, es decir, por una fuente del derecho, como son los pronunciamientos reiterativos de las altas cortes al respecto, que también tienen un mandato contundente en materia jurídica, y es que aquellas personas que se encuentren dentro de esos últimos 10 años que prohíbe la ley para que se puedan trasladar de régimen, lo pueden hacer siempre y cuando al momento de su traslado se haya configurado irregularidades por incumplimiento del deber de información. Esa es la primera regla. Es decir, que si a las personas le viciaron el consentimiento en modalidad de error, esas personas pueden solicitar por vía judicial, porque por vía administrativa eso se lo van a negar, por vía judicial, es decir, tienen que eh, iniciar una demanda ordinaria laboral ante la jurisdicción laboral para que puedan solicitarle a un juez que declare la ineficacia de ese traslado. Siempre y cuando, repito, la persona se encontraba en el Seguro Social o en Colpensiones y fue trasladado a un fondo privado, pues vulnerándole el deber de información, que no le hayan indicado cuáles eran las características, condiciones, consecuencias, beneficios de pertenecer de un régimen a otro, que no le hayan realizado las proyecciones de su futura expectativa de vida pensional. Ese tipo de inconsistencias pues generan un vicio en el consentimiento y por lo tanto hoy día por vía judicial la mayoría de casos, pues no me atrevo a decir la totalidad, pero sí un gran porcentaje se están ganando de esa manera. Así que esa sería como la excepción a lo que establece la ley en este caso. Ahora, a partir del 2018 es de obligatorio cumplimiento tanto para los fondos privados como para Colpensiones, es decir, es una regla para el Sistema General de Pensiones de brindarle la doble asesoría a las personas. Una persona que se quiera, una persona que se quiera, una persona que se quiera trasladar de régimen, entonces debe recibir la doble asesoría por parte del fondo privado donde se encuentre afiliado y también por parte de Colpensiones. Inicialmente la debe tomar donde se encuentre afiliado. Si la persona está afiliada en Colpensiones y se quiere pasar a cualquiera de los 4 fondos privados, entonces tiene que solicitarle a Colpensiones primero que le brinde la asesoría para él poder trasladarse de régimen. Allí sí le van a indicar, pues con base en todo lo que ha generado y suscitado este tipo de situaciones, las características, las consecuencias, le van a hacer las proyecciones de cómo sería su pensión en Colpensiones y tanto en el fondo privado. Y no solamente debe recibirla allí, sino que también es de obligatorio cumplimiento recibirla en el fondo del otro régimen, porque de esta manera se le va a garantizar a la persona que realmente pues, se le brindó la debida información y no hubo inconsistencias ni irregularidades que desconozca que le puedan generar un perjuicio más adelante, ¿vale? Entonces, esa sería como la manera de proceder allí. Listo. El Sistema General de Pensiones, además de las contingencias que les mencioné en las reflexiones de invalidez, vejez y muerte, también tiene otras prestaciones económicas. Estas prestaciones se dan también tanto en Colpensiones, en el régimen de prima media, como en el régimen de ahorro individual. En ambos regímenes nosotros contamos con pensión de vejez. Los requisitos para la pensión de vejez, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual,
es la única prestación económica que tiene requisitos diferentes. Dijimos que para poder obtener la Incolpensiones se debe cumplir con unos requisitos que son las semanas, el mínimo de semanas requeridas, que son 1.300 en estos momentos, y la edad, 57 años mujer, 60 años hombre. Hay unas excepciones frente a la pensión de vejez donde no se deben cumplir estos requisitos para poder acceder, que las contempla la misma Ley 100 de 1993 y son aquellas pensiones especiales de vejez. Resulta que la Ley 100 indica que aquella persona que tenga 55 años de edad, haya cotizado al sistema como mínimo 1.000 semanas y tenga una discapacidad del 25%, la ley indica que una discapacidad del 50%, pero ya por discusiones jurisprudenciales se determinó que esa deficiencia debe ser del 25%, puede hacerse acreedor de una pensión de vejez. Esa es a la que denominamos en el común la pensión especial de vejez por invalidez, pero el término correcto sería pensión especial de vejez por deficiencia. Entonces, eso es una pensión que no exige las 1.300 semanas y tampoco que la persona tenga la edad requerida, que es 62 hombres y 57 mujeres. Esta regla aplica tanto para mujeres como hombres. Repito, 55 años de edad, 1.000 semanas cotizadas como mínimo y una deficiencia del 25% de origen común para que pueda hacerse acreedora también de esta pensión. Hay otra pensión de vejez, que es la pensión especial de vejez por hijo con discapacidad. Es para aquellos padres que tengan hijos con pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y tengan el mínimo de las semanas requeridas, aquí se exige las 1.300 semanas, también pueden hacerse acreedor de la pensión, pero no exige la edad. Es decir, la persona puede tener 40 años de edad y puede tener 1.300 semanas cotizadas y es posible porque hay personas muy juiciosas que empezaron a cotizar desde muy jóvenes, entonces esas personas tienden a cumplir con esos requisitos, 45 años de edad, 50 años de edad y si tienen las 1.300 semanas cotizadas y tienen un hijo en esta situación de invalidez, entonces pueden solicitar también la pensión. Esto aplica tanto para régimen de prima media como para régimen de ahorro individual, ¿vale? Entonces, son pensiones de vejez que no exigen los mismos requisitos de la regla general, que son las 1.300 semanas y la edad. También contamos con la pensión de invalidez. En ambos regímenes, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, esta pensión de invalidez sí tiene las mismas características. Es igual, aplican las mismas reglas. ¿Qué se requiere para ser acreedor de la pensión de invalidez? Que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral del 50% y que la persona tenga como mínimo 50 semanas cotizadas antes de la fecha de estructuración o antes del accidente. ¿Ok? La fecha de estructuración no siempre es la misma fecha de calificación. Esa calificación, ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral, es un trámite que se tiene que solicitar ya sea ante la EPS, ante Colpensiones, ante la aseguradora del fondo privado o si es de origen laboral ante la respectiva ARL. A cualquiera de esas entidades se le puede solicitar en primera oportunidad la calificación de la persona si considera que realmente pues sus patologías, su diagnóstico pueden sobrepasar el 50% de su pérdida de capacidad laboral. Este es el primer requisito, esto es sine qua non, esto es fundamental. Esto varió con la ley 860 de 2003, en el año 2003 también varió el porcentaje, porque antes, no, el porcentaje no, las semanas, porque antes se exigían menos semanas, pero ahorita mismo son 50 semanas dentro de los últimos 3 años previos a la fecha de estructuración. En caso de enfermedad, si es en caso de accidente, entonces debe tener también las semanas cotizadas allí. Hay una excepción frente a la pensión de invalidez y a la cantidad de semanas exigidas, y es para las personas jóvenes. La ley establece que los jóvenes de 20 años que hayan sufrido una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, deben contar con un mínimo 26 semanas de cotización. No exige las 50 semanas para jóvenes de 20 años. La ley estableció que era de 20 años, sin embargo, la Corte Constitucional, a partir del año 2015, en una sentencia, estableció que los jóvenes en Colombia se entendían hasta los 26 años de edad. Y esta es la regla que se debe aplicar.
es una sentencia de constitucionalidad y marcó un hito porque aumentó la edad de los jóvenes. Jóvenes en Colombia, entonces, no es como lo establece la ley 120 años, sino de 26 años de edad. Estos jóvenes que hayan sufrido un accidente o tengan una enfermedad, sean calificados con fecha de estructuración y una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, entonces pueden hacerse acreedores siempre y cuando cuenten con de una pensión de invalidez, siempre y cuando cuenten con 26 semanas como mínimo de cotización. ¿Listo? Tenemos otra prestación económica. Esta es una prestación que se asimila mucho a una que tiene el régimen de ahorro individual, que es la indemnización sustitutiva. Eh, es una prestación económica, pues que ni es indemnización ni sustituye nada, en primer lugar. Sin embargo, ese es el nombre que tiene dicho emolumento y es para aquellas personas que, teniendo la edad exigida por el Sistema General de Pensiones, no cuenten con las semanas mínimas requeridas para poder obtener la pensión. Entonces, aquellas personas que tienen 57 años de edad mujer, 60 años de edad hombre y no 62 años de edad hombre y no cuenten con las semanas mínimas requeridas y pueden hacerse acreedores a solicitar a Colpensiones, en este caso, la indemnización sustitutiva, que es una prestación económica que se reconoce a través de un único pago. No es una prestación que va a estar definida en el tiempo, no sé, es un único pago que le hacen a la persona con base en una fórmula que establece el artículo 37 de la ley 100, y le hacen como una especie de devolución de los aportes que la persona realizó, supeditado, vuelvo y digo, a una fórmula matemática que establece la misma ley. Entonces, las personas que cuenten con esa opción también pueden solicitar esta prestación económica. Mientras que en el fondo privado, en los fondos privados, en el RAIS, no se llama indemnización sustitutiva, sino devolución de saldos. Esta discusión de la devolución de saldo ya la vamos a tocar con más detenimiento para ver las características. Pero también es una especie de devolución de los aportes que la persona realizó durante su vida. Tenemos también la pensión de sobreviviente. La pensión de sobreviviente se le reconoce, permítame, quito esto de aquí, se le reconoce a los beneficiarios de ya sea el afiliado o el pensionado que se encuentre dentro del correspondiente régimen. Ya vamos a mirar también la pensión de sobreviviente con detenimiento y el reconocimiento de una prestación económica que se llama auxilio funerario para aquella persona, no necesariamente tiene que ser el beneficiario, sino aquella persona que demuestre haber sufragado los gastos de las exequias fúnebres, ya sea del pensionado o del afiliado. Como vimos, la pensión de vejez, entonces, nos exige unos requisitos de 57 años de edad para mujeres, 62 para hombres, y para ambos sexos, 1.300 semanas cotizadas, a excepción de las pensiones o prestaciones que les hice referencia, que es la especial de vejez por hijo discapacitado y la especial de vejez por deficiencia. Entonces, podemos avanzar aquí. La pensión de invalidez, entonces, como decíamos, se requiere el 50% de pérdida de capacidad laboral, 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Aquí sí hubo una anotación, la ley establece menores de 20 años, yo coloqué en paréntesis hasta los 26 años, teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional, y 26 semanas en el último año. Hay algo muy interesante con la pensión de invalidez, y es que aquí se configuran dos escenarios al momento de su reconocimiento y pago. Es decir, si la persona fue calificada del 50% al 66%, la persona entonces le empiezan a reconocer la pensión con un IBL del 45% en adelante, ¿vale? Y si la persona tuvo una pérdida de capacidad laboral superior al 66%, el IBL que se le tiene en cuenta es del 54% en adelante, con el incremento de las correspondientes semanas posteriores, superiores a las exigidas por la ley al momento de hacer la liquidación. Tenemos la pensión de sobreviviente. La pensión de sobreviviente, entonces, cuenta con unos beneficiarios establecidos en la ley, el cónyuge o la compañera permanente,
También tenemos los hijos inválidos, cuando el reconocimiento se va a hacer de manera permanente. Tenemos también hermanos inválidos que demuestren dependencia económica con el afiliado o el pensionado, y también los padres del afiliado o pensionado, siempre y cuando se demuestre la dependencia económica. El reconocimiento de esta pensión también se puede hacer de forma temporal, de manera temporal, para aquella cónyuge o compañera permanente o compañero permanente menor de 30 años. Esa pensión se le va a reconocer solamente por 30 años. Sin embargo, si la persona tuvo hijos con el causante, con el afiliado o pensionado, esa pensión se le reconoce de forma vitalicia. Y de forma temporal para los hijos de 18 hasta los 18 años. Sin embargo, si demuestra y acreditan que están estudiando en cualquier centro educativo, no importa su denominación, que sea una institución, una corporación, una universidad, el SENA, donde sea, eh, pueden hacerse acreedores de la prestación hasta los 25 años de edad. Si hay cónyuge o compañera y hay hijos, entonces aquí se genera también una compartibilidad de la pensión en sus correspondientes porcentajes. Una vez la persona, pues el hijo ya cumple la mayoría de edad, entonces se debe acrecentar la pensión del beneficiario inicial, que en este caso, pues lo más obvio sería la cónyuge o compañera permanente. Y otro requisito que exige la pensión de sobrevivientes, al igual que la pensión de invalidez, es que la persona también debe tener 50 semanas cotizadas antes de la muerte. Entonces, eso es una regla importante aquí. Ha habido discusiones vía jurisprudencial, es decir, por las sentencias judiciales de los operadores jurídicos en materia laboral y de seguridad social, donde señalan unas condiciones, unas circunstancias específicas para que la persona, en caso tal que no tenga las 50 semanas, se le puedan aplicar leyes anteriores con base al principio de la condición más beneficiosa. Sin embargo, es una discusión muy amplia aquí, pero hago la anotación para que lo tengan en cuenta allí. No, la ley, lo que le decía, la ley no es absoluta. La ley está sujeta a interpretaciones, pero son interpretaciones con rigor y fundamento. ¿Ok? Deben ser con unos fundamentos sólidos, robustos, para que pueda entonces haber modificaciones allí por circunstancias excepcionales o especiales. El auxilio funerario, como decía, es una prestación económica también que se le reconoce a aquella persona que demuestra haber sufragado los gastos del afiliado o pensionado que haya fallecido. Entonces, tiene unos montos de reconocimiento mmm, y corresponde, la ley establece que corresponde al último salario con el que cotizó la persona. Sin embargo, nunca, jamás puede ser inferior a 5 salarios mínimos. Si la persona devengaba 2 salarios, cotizaba con 2 salarios, que ese era su salario base, 2 salarios mínimos, y llega a fallecer, sea afiliado o reconocían una pensión de 2 millones, 3 millones de pesos, esa persona que demuestre haber sufragado los gastos del auxilio funerario puede solicitar el reconocimiento y pago ante Colpensiones, allegando los documentos que acrediten que realmente lo hizo, ya sea la factura de pago de las exequias fúnebres, el contrato, la póliza de seguro con la corporación encargada de ello, los documentos que acrediten la idoneidad del pago para que pueda hacerse acreedor de esa prestación, y si está entre ese rango de 1 a 5 salarios, se le reconoce 5 salarios mínimos como mínimo a esa persona. Ahora, si la persona cotizaba con más de 5 salarios mínimos, entonces digamos que con 7 salarios mínimos, entonces el reconocimiento del auxilio debe ser de mínimo 10 salarios mínimos. Jamás, jamás va a ser superior a 10 salarios mínimos. ¿Ok? Aquí tenemos entonces las prestaciones diferentes a la pensión, prestaciones económicas que se le pueden reconocer a las personas. Eh, si la, y la clave, ¿cuál es? La clave es que no, la persona no haya cumplido los requisitos que se exigen por la ley, que son la edad y las semanas. Entonces, la persona puede tener la edad, pero resulta que no tiene las semanas cotizadas. Entonces, la persona puede acceder a otras prestaciones. De entrada, como les había comentado, está la indemnización sustitutiva de pensión de vejez. Sin embargo, no es la única prestación económica que se le puede reconocer a las personas. También contamos con la pensión familiar,
Contamos con la afiliación al programa BETS, que es un programa en estos momentos que maneja Colpensiones para aquellas personas que cotizan tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Sin embargo, estas prestaciones pues a veces tienden a ser más rentables para las personas. Digamos que la pensión familiar, su característica principal es que a la persona se le pueda otorgar una pensión. Entonces, para poder cumplir requisitos de la pensión familiar, se exige de entrada que los cónyuges o compañeros permanentes se encuentren afiliados a la misma entidad de pensiones, a la misma administradora de pensiones. Ese es el requisito inicial. La persona que tenga más semanas cotizadas es a la persona que le van a hacer el reconocimiento de la pensión. Las dos personas deben estar catalogados en el SISBEN como las modalidades más inferiores para que les puedan hacer este reconocimiento y adicional a ello cumplir una serie de requisitos de semanas de cotización en el tiempo. Esta ley entró en vigencia a partir del año 2012. Hay personas que le favorecen la pensión se la reconocen y se la pagan al que tenga más semanas de cotización. Esta pensión familiar jamás va a superar el salario mínimo y se le reconoce a la persona que, vuelvo y digo, haya tenido más semanas de cotización. Muchas personas optan por ella, algunas no, porque los compañeros o las cónyuges se encuentran afiliados en fondos diferentes, entonces eso hay que pues vaticinarlo, adelantarse en el tiempo y mirar a ver si es posible adquirir esta prestación, pero existe, actualmente existe en nuestro sistema general de pensiones, no es una pensión especial, es una pensión que hace parte del sistema general de pensiones. En Colombia manejamos con la ley 100 casi 10 pensiones y la gente cree que solamente es vejez, invalidez y muerte. No, hay otras pensiones también allí distribuidas que la gente desconoce, sin embargo, por las que más optan son por la de vejez, invalidez y muerte. Pero también, por ejemplo, tenemos una pensión para reinsertados, aquellas personas que hayan sido parte de procesos de desmovilización y hayan cotizado al sistema como mínimo 500 semanas y tengan la edad requerida para pensión, también pueden hacerse acreedores de esa pensión y hace parte de pensiones del sistema general de la ley 100. Entonces, para tenerlo en cuenta. Como decía, la pensión familiar permite a los cónyuges o compañeros permanentes acceder a una pensión sumando las semanas de los dos para obtener una equivalente a un salario mínimo. Esa pensión jamás va a ser superior a un salario mínimo. No aplica régimen de transición, no es compatible con ningún otro tipo de pensión, no puede acceder a los subsidios que otorga el gobierno nacional y se reconoce una sola vez. Cuando fallece alguno de los cónyuges o compañeros permanentes, entonces esa pensión entra automáticamente dentro del haber de la otra persona. La indemnización sustitutiva, como les comentaba, personas que tengan la edad requerida para el reconocimiento de la pensión, pero no cuenten con el mínimo de semanas, pueden solicitar esta prestación económica. La indemnización sustitutiva solamente la reconoce Colpensiones. Colpensiones. Bueno, la UGPP también para aquellas personas que eran trabajadores del orden nacional, que les aplicó régimen de transición, que cotizaron acá a la extinta Cajanal o a cualquiera de las 38 entidades que administran en estos momentos la UGPP, también hay posibilidad de que reconozcan indemnizaciones sustitutivas. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar a la indemnización sustitutiva que reconoce y paga Colpensiones, siempre y cuando la persona pues se encuentre en esa circunstancia y cumpla con esos requisitos. Y como les decía, la devolución de saldos la íbamos a tocar al final porque es precisamente, eso como su nombre lo indica, es la devolución de la totalidad del dinero con sus rendimientos, del capital acumulado, con sus rendimientos financieros. Y si la persona tiene derecho a bono pensional, también se lo incluyen allí, que le devuelven a la persona cuando, en este caso, mujeres como mínimo 60 años, fondo privado, y hombres 62 años, fondo privado. Recuerden que la devolución de saldos la reconoce y paga los fondos privados, siempre y cuando tengan dicha edad y no tengan el capital suficiente con el cual puedan financiar una pensión especial, una pensión del 110% del salario mínimo, entonces la persona puede optar también por la devolución de saldos.
Hay unas especies de devoluciones anticipadas también. Sin embargo, pues la regla general es esta, que la persona cumpla con la edad y que no cuente con el capital suficiente. Ahora, la única manera de que en un fondo privado le acepten a la persona semanas de cotización es que esa persona no cuente con el capital suficiente acumulado, pero sí tenga la edad y haya cotizado como mínimo 1.150 semanas. Aquí le nace a la persona una oportunidad de reclamar una pensión que se llama la garantía de pensión mínima de vejez. Es una pensión que se encuentra ayudada y apoyada por el Estado en virtud del principio de solidaridad. El Estado entra a reponer el dinero que haga falta para hacer el reconocimiento y pago de esa pensión a la persona, siempre y cuando haya cotizado como mínimo 1.150 semanas, tenga la edad, 62 hombres, 57 mujeres, y no cuente con el capital suficiente acumulado para poder obtener una pensión del 110% del salario mínimo. La discusión se suscita si es del 110% del salario mínimo actual o del 1993 como establece la ley. Listo, entonces esa era la presentación del sistema general de pensiones actual, de las prestaciones económicas a lo que tienen derecho las personas. En estos momentos las personas pueden estar inmersas en cotizaciones que hagan al sistema de pensiones y como les dije de forma inicial, ninguna persona se pensiona con el 110% del salario, con el 100% del salario. Entonces, si usted, trabajador activo en estos momentos, tiene 62 años hombre o 57 años mujer y tiene un salario de 2, 3 millones de pesos, al momento de usted mañana solicitar la pensión, esa pensión no le va a llegar por el salario que usted estaba ganando en ese momento. Esa pensión, ese reconocimiento, ese valor le va a llegar mucho más reducido. Esa diferencia entre el salario que devengaba como trabajador activo y el reconocimiento de la pensión, el valor de la mesada pensional, esa diferencia es a lo que se denomina brecha pensional. Esa circunstancia, ese factor, esa variable, eso es algo que se puede ajustar en el tiempo siempre y cuando la persona pues tome la iniciativa y las medidas para poder, ¿qué? Para poder modificar o poder ajustar eso a su favor y no haya una diferencia dentro de lo que estaba devengando como trabajador activo y como reconocimiento pensional al momento de consumir, porque es que los estilos de vida de las personas no cambian de un momento para otro. Entonces, en nuestra firma de abogados, eso es un servicio que prestamos, ahorita tiene alta demanda con nosotros, y es que realizamos análisis técnicos pensionales a las personas. Es decir, tomamos la proyección, hacemos unas proyecciones de vida de las personas, ya sea con base en la vida probable, si es fondo privado o en colpensiones, con base en los requisitos y el ingreso base de cotización, y determinamos cuánto la persona debería cotizar para que su pensión sea igual al salario que gana actualmente o por lo menos la diferencia no sea realmente abismal. Entonces, de esa manera, pues también aprovechar para ofrecer el servicio de los análisis técnicos pensionales que ofrecemos en Ávila y Merino Abogados y diseñar pues esas estrategias que las personas puedan obtener para su pensión. Aquí les presento a nuestro equipo del área laboral. Pues estamos liderados por un gran abogado, Luis Miguel Merino, es el director de Derecho Laboral Empresarial de la firma. Y contamos también con abogados especialistas y con más de 10 años de experiencia. Yo soy el coordinador del área de pensiones y riesgos laborales y seguridad social en general de la firma. También les voy a dejar los datos de la firma. Aquí tenemos oficina en Bogotá y en Cali, que es la sede principal. En estos momentos estamos expandiéndonos en Bogotá y pues la acogida realmente en materia de pensiones ha sido muy buena, más por todo lo que se ha dilucidado en estos momentos y se ha discutido, que ha generado mucha sensibilidad en la sociedad con el tema de la reforma pensional, que esto lo vamos a abordar en una próxima discusión, cuáles serían las posibles opciones de la reforma pensional implementando pilares o implementando otras medidas con base en recomendaciones del Ministerio del Trabajo y de la OCDE.